El aire estéril de la capital saratiense se sentía cargado de rutina. Bajo las elegantes torres metálicas que se alzaban hacia el cielo, las bulliciosas calles eran ordenadas, eficientes y completamente aburridas. La vida para los saratienses seguía reglas estrictas y no escritas. Los hombres dominaban las esferas de la ciencia, la ingeniería y el liderazgo, mientras que las mujeres estaban destinadas a la diplomacia, la crianza de los hijos y el mantenimiento del delicado orden social del clan. El equilibrio se había perfeccionado a lo largo de generaciones, y para la mayoría parecía inmutable. Pero no para Bekra. Bekra se encontraba en el balcón más alto de la torre de su padre, con su aguda mirada escudriñando el horizonte. Las lejanas montañas más allá de los pulidos muros de la capital estaban envueltas en misterio. Siempre se había sentido atraída por ellas, por lo desconocido. Los ingenieros y soldados que se aventuraban allí para investigar o conquistar nunca hablaban de lo que había más allá, y Bekra sabía que no debía preguntar. La curiosidad era un lujo que su género no podía permitirse. Sin embargo, ella no era como las demás. Desde joven, Bekra había sido diferente. Su piel verde musgo y su cabello salvaje y despeinado la identificaban como una forastera, una mujer saratiana sin interés en los refinados salones de la diplomacia ni en la intrincada red de cortesías sociales. Mientras sus hermanas practicaban el arte de la negociación, ella se sentía irresistiblemente atraída por las antiguas ruinas bajo la capital, vestigios abandonados de civilizaciones olvidadas hacía tiempo, incluida la humana. Fue allí, en el frío y polvoriento subsuelo, donde descubrió su obsesión. Las antiguas naves, oxidadas y rotas, la fascinaban de maneras que no podía explicar. Sus finos dedos trazaban los cables alienígenas, descifraban los crípticos símbolos grabados en los paneles de control. Durante horas, permanecía sentada en la oscuridad, inhalando el olor a descomposición y aceite, con la mente acelerada mientras descifraba cómo funcionaban estas máquinas primitivas. Para su gente, la tecnología humana estaba por debajo de ellos, una reliquia inferior y obsoleta. Pero para Bekra, era una puerta a algo mucho mayor. El sonido metálico resonó en la distancia, sacándola de sus pensamientos. Bekra apartó la vista del horizonte, con el corazón latiendo con una energía familiar e inquieta. Hoy era diferente. Hoy no se conformaría con esconderse en las sombras del pasado. Hoy pondría a prueba sus conocimientos. En las profundidades de la capital, muy por debajo de las calles prístinas, Bekra se encontraba en el corazón de un antiguo carguero humano, oculta en una de las muchas cavernas olvidadas. La nave llevaba siglos abandonada, con los motores fríos y el casco desgastado por el tiempo. Pero Bekra vio potencial. Había pasado los últimos meses escabulléndose de sus tareas, reconstruyendo lentamente los sistemas centrales de la nave, circuito a circuito. Su taller improvisado estaba abarrotado de cables, herramientas y piezas a medio ensamblar recuperadas de los desguaces de la ciudad. El tenue resplandor de una pequeña antorcha de plasma iluminaba el estrecho espacio mientras Bekra se inclinaba sobre el motor de la nave, moviendo las manos con precisión y práctica. Siempre había sido meticulosa, sin dejar jamás un cable sin conectar ni un perno suelto. Mientras trabajaba, su mente divagaba hasta el día en que vio la nave por primera vez. Era una reliquia olvidada, considerada insignificante por su gente. Pero para ella, era la clave de algo más grande, una oportunidad de escapar de las asfixiantes expectativas de su sociedad. Había estudiado mecánica humana en secreto durante años, estudiando viejos manuales y diseccionando cualquier máquina rota que pudiera encontrar. Y ahora, por primera vez, estaba cerca de verlo todo encajar. El zumbido del núcleo de la nave le dibujó una sonrisa. Lo había logrado. El motor estaba de nuevo en marcha, su sistema inactivo volvía a funcionar lentamente. Bekra se secó el sudor de la frente, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y miedo. Esto era más que un simple pasatiempo. Si su padre, o peor aún, el consejo, descubría su pasión prohibida, las consecuencias serían nefastas. De repente,
Un fuerte pitido resonó por la sala de máquinas, interrumpiendo sus pensamientos. Ese sonido no se suponía que ocurriera. Examinó rápidamente el panel de control, entrecerrando los ojos al darse cuenta de lo que pasaba. Alguien venía. El pasillo fuera de la nave abandonada era oscuro y estrecho, con las paredes cubiertas de mugre y polvo. Vectra se movió con rapidez, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras se agachaba entre las sombras. Los pasos eran tenues pero inconfundibles, resonando por la caverna con un ritmo pausado. Conocía esos pasos. Morda, el principal ejecutor de su padre, tenía un andar característico y pesado, como un depredador acechando a su presa. Vectra se apretó contra el frío metal de la pared, respirando con dificultad. Si Morda la encontraba allí, no habría escapatoria. Había sido cuidadosa, siempre cubriendo sus huellas, pero algo había salido mal. Alguien le había avisado. A medida que los pasos se hacían más fuertes, la mente de Vectra corría. Tenía que pensar rápido. Los sistemas de la nave seguían funcionando, y la repentina activación debía de haber disparado una alarma. Maldijo en voz baja. Había estado tan cerca de completar las reparaciones, tan cerca de su sueño de escapar. Y ahora, todo se desmoronaba. La corpulenta figura de Morda apareció en la entrada de la caverna, con sus penetrantes ojos escudriñando la oscuridad. Vectra contuvo la respiración, obligándose a permanecer inmóvil. El ejecutor se acercó, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada de energía. Buscaba algo, o a alguien. Gracias. Por un momento, Vectra consideró correr, pero sabía que sería inútil. Morda era más rápido, más fuerte y mucho más experimentado en combate. Su única esperanza era ser más astuta que él. Respiró hondo, metió la mano en su cinturón de herramientas y sacó un pequeño dispositivo, un inhibidor de señales que había improvisado con piezas de repuesto. Era rudimentario, pero podría darle tiempo suficiente. Activó el dispositivo, enviando una ráfaga de estática a través de los sistemas de comunicación de la nave. Las luces parpadearon y el sonido del núcleo de la nave se quebró por un instante. Morda giró la cabeza hacia la nave, frunciendo el ceño con confusión. Vectra aprovechó la oportunidad y se coló en el estrecho espacio bajo la sala de máquinas. Se movió con rapidez y sigilo, con el cuerpo tenso por la adrenalina. Apenas se había perdido de vista cuando Morda entró en la nave. Sus pesados pasos resonaban por los pasillos vacíos. Se detuvo ante el panel de control, con la mano sobre los controles mientras inspeccionaba los reductos. Por un momento, Vectra pensó que se marcharía, pero luego se giró y entrecerró los ojos al notar algo fuera de lugar. Una pequeña herramienta, que había olvidado esconder, yacía en el suelo cerca del motor. La expresión de Morda se ensombreció, y Vectra sintió una fría oleada de miedo. Sabía que alguien había estado allí. Pasaron horas antes de que Vectra se atreviera a moverse. Morda había abandonado la nave, pero la amenaza de ser descubierta aún la amenazaba como una nube. Tenía que actuar rápido. Si el sicario de su padre la estaba siguiendo, era solo cuestión de tiempo que el consejo también lo descubriera. Regresó a la sala de máquinas con manos temblorosas mientras reanudaba su trabajo. La nave era su única oportunidad de libertad, y no podía permitirse fallar ahora. Con cada cable que conectaba, cada circuito que reparaba, la nave se acercaba a la vida. Pero el tiempo corría. Mientras trabajaba, un recuerdo cruzó su mente. Una conversación que había oído por casualidad entre su padre y sus consejeros. Hablaban de una nave humana, una que recientemente se había estrellado cerca de la capital tras un ataque de un clan saratiano rival. Los humanos habían sido capturados, su nave dañada sin posibilidad de reparación. Lo habían desestimado como un incidente menor, que no merecía la atención del consejo. Pero para Vectra, era una oportunidad. Si podía reparar la nave humana, podría salvar a la tripulación. Para ella, los humanos no tenían cabida en la sociedad saratiana. Pero podrían ofrecerle una salida,
una oportunidad de dejar atrás las rígidas expectativas de su gente. Era un plan arriesgado, pero era el único que tenía. El zumbido del núcleo de la nave se hizo más fuerte, y el corazón de Bekchera dio un vuelco de esperanza. Casi había llegado. Pronto, la nave estaría lista para volar y ella podría escapar. Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de pasos resonó por la caverna una vez más. Esta vez, eran más rápidos, más urgentes. A Bekchera se le heló la sangre. Fuera de la nave, Mortis estaba con un grupo de soldados zaratianos, con las espadas de energía desenvainadas y expresiones sombrías. Había regresado, y esta vez no estaba solo. Bekchera observaba desde las sombras, con la mente acelerada. La superaban en número, la superaban en fuerza y se le agotaba el tiempo. Los sistemas de la nave estaban en línea, pero aún no estaba lista para volar. Necesitaba más tiempo. Pero el tiempo era un lujo que no tenía. Mientras Morda y sus soldados se acercaban, Bekchera tomó una decisión. No podía luchar contra ellos de frente, pero aún podía superarlos en inteligencia. Rápidamente accedió al panel de control de la nave, sus dedos revoloteando sobre los botones mientras iniciaba una secuencia en la que había estado trabajando en secreto. Los sistemas defensivos de la nave cobraron vida con un rugido, y una serie de torretas automatizadas emergieron del casco, apuntando a los soldados que se acercaban. Explosiones de energía llenaron la caverna, y el caos estalló mientras los hombres de Morda corrían a refugiarse. Bekchera aprovechó el momento. Activó los propulsores de la nave, enviando una onda expansiva por la caverna mientras los motores rugían al encenderse. El suelo tembló bajo sus pies, y la antigua nave comenzó a elevarse. Lo había logrado, pero al despegar la nave, una voz crepitó a través del sistema de comunicación. Una voz que había estado temiendo. Así que una de nuestras hijas aprendió mecánica humana y está reconectando naves. Era su padre, y él lo sabía todo. La voz de su padre quedó suspendida en el aire como un trueno, congelando a Bekchera en su lugar mientras los propulsores de la nave rugían bajo ella. Había imaginado este momento, ser descubierta, ver sus secretos al descubierto. Pero la realidad era mucho más aterradora que cualquier pesadilla que hubiera conjurado. La voz de su padre estaba impregnada de incredulidad. Pero debajo, detectó algo más, algo que no había esperado. Traición. ¿Entonces una de nuestras hijas aprendió mecánica humana? Las manos de Bekchera se cernían sobre el panel de control, la nave temblando bajo ella como si también percibiera la gravedad de la situación. No podía ver a su padre, pero podía imaginarlo de pie en la sala de control de su torre. Su rostro se contorsionaba con una mezcla de rabia y conmoción, sus consejeros susurrando frenéticamente a su lado. Por un momento, casi rió. El gran Corín, líder de los clanes zaratianos, puesto de rodillas no por un clan rival o una flota galáctica, sino por su propia hija y su conocimiento prohibido. Pero no había tiempo para risas. La nave aún no estaba completamente operativa, y los soldados de Mortis seguían ahí fuera, reagrupándose, esperando su siguiente movimiento. Bekchera tragó saliva con dificultad, con la mente acelerada. Piensa, piensa. Bekchera. La voz de su padre volvió a resonar por los altavoces, esta vez más baja, un gruñido bajo la superficie. Sí. Regresa a la capital de inmediato. Hablaremos de esto en privado. Las palabras en privado le revolvieron las entrañas. Sabía lo que eso significaba. Un tribunal a puertas cerradas. Exilio en el mejor de los casos. Ejecución en el peor. El Consejo jamás permitiría que quedara impune por violar las leyes fundamentales de su sociedad. Las mujeres seratianas no estaban hechas para comprender las máquinas, y mucho menos las máquinas humanas. Y peor aún, se había atrevido a manipular una a plena vista de sus enemigos. No había salida, ninguna escapatoria fácil. Pero claro, Bekra nunca había sido de las que buscan soluciones fáciles. Con un movimiento rápido, golpeó el panel de control, cortando la comunicación.
El silencio que siguió fue ensordecedor, salvo por el zumbido del motor de la nave mientras luchaba por despegar. Por una fracción de segundo, el peso de su desafío la golpeó como un puñetazo en el pecho. Ya no había vuelta atrás. Las palabras de su padre, sus órdenes, ya no la dominaban. Bekra fijó la mirada en el radar. Morda y sus soldados se acercaban rápidamente. Sus señales iluminaban la pantalla como puntos rojos furiosos. Si se quedaba, asaltarían la nave. E incluso sus defensas, activadas apresuradamente, no los detendrían por mucho tiempo. Y, sin embargo, la nave aún estaba lejos de estar lista para volar. Despegar ahora sería un suicidio. Pero tal vez no necesitaba volar todavía. Accionó una serie de interruptores, redirigiendo la energía de los sistemas no esenciales a los escudos defensivos de la nave. El casco de la nave brilló un instante cuando la barrera protectora cobró vida, formando una cúpula de energía que mantendría a raya a las fuerzas de Mortis por el momento. De acuerdo, murmuró para sí misma. Ahora venía la parte difícil. El sistema de comunicación de la nave era antiguo. Su tecnología, antigua para los estándares heratianos. Pero Bekra había pasado meses estudiándolo, analizándolo, aprendiendo su lenguaje. Lo sintonizó con las frecuencias humanas, sus dedos sobrevolando los controles. La estática silbó por los altavoces antes de que una voz se abriera paso. Débil pero perceptible. Nave, ¿me recibe? Soy el capitán Álvarez del Star Strider. Nuestra nave se ha estrellado. Estamos siendo atacados por fuerzas hostiles. ¿Alguna ayuda? Bekra dudó un momento, con el dedo sobre el transmisor. Se suponía que no debía interactuar con humanos, y mucho menos ayudarlos. Pero claro, se suponía que no debía hacer muchas cosas. Respiró hondo y pulsó el botón. Star Strider, soy Bekra. Puedo ayudarte, pero tienes que confiar en mí. Hubo una pausa, luego un crujido de incredulidad. ¿Bekra? ¿Eres seratiana? ¿Por qué lo harías? No tengo tiempo para explicarlo, espetó, volviendo a mirar el radar. Las fuerzas de Mortis se movían, probablemente preparándose para romper el escudo. Su nave está dañada, pero tengo una salida. Casi he terminado de reparar esta. Solo necesito tiempo. Les enviaré las coordenadas. Traigan a su tripulación ahora mismo. Otra pausa. Entendido. Vamos en camino. La comunicación se cortó y Bekra exhaló, con las manos temblorosas mientras se ponía a trabajar. La tripulación del Star Strider llegaría en minutos, pero eso no resolvía el problema inmediato. Morta no esperaría. En cuanto el escudo cayera, la perseguirían. Volvió a escanear los sistemas de la nave, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ganarle tiempo. Sus ojos se posaron en un grupo de sistemas auxiliares que habían estado inactivos desde el último vuelo de la nave, siglos atrás. Sonrió con suficiencia. Sonrió con suficiencia. Veamos si los humanos eran tan primitivos como creían. Con un movimiento de muñeca, activó los sistemas auxiliares. La nave gruñó en protesta cuando el viejo y oxidado mecanismo cobró vida. El suelo bajo sus pies retumbó cuando enormes brazos mecánicos, ocultos en el casco, se extendieron como las extremidades de una bestia ancestral que despertara de un largo letargo. Afuera, las fuerzas de Morta se detuvieron en seco, confundidas por el repentino movimiento. Los brazos mecánicos se estrellaron contra el suelo con un golpe sordo, enviando ondas de choque por la caverna. Bekara sonrió. Eso debería mantenerlos ocupados. Pero su triunfo duró poco. Una advertencia brilló en la pantalla. Un error crítico en la red eléctrica. Los escudos de la nave estaban fallando. Los antiguos sistemas que había activado estaban consumiendo más energía de la que la nave podía manejar. Maldita sea, siseó Bekara, golpeando frenéticamente los controles, intentando redirigir la energía a los escudos. Pero era demasiado tarde. El campo de energía parpadeó y se apagó, dejando la nave vulnerable. Oyó el sonido de pasos. Pesados,
deliberados. Morta se acercaba. Y esta vez, no se detendría. La presencia de Morta llenó la caverna como una tormenta. Su figura oscura e imponente salió al descubierto, flanqueada por sus soldados. Formaban una formación, con las espadas de energía desenvainadas y la mirada fija en la nave. El rostro de Morta era una máscara de fría furia. «Becara», gritó, y su voz resonó por toda la caverna. «Sal de la nave. Ahora». Por un instante, Becara consideró sus opciones. Podía luchar, pero sabía que no ganaría. Podía correr, pero no tenía a dónde ir. Su única oportunidad era ganar tiempo hasta que llegaran los humanos. Respiró hondo y salió al descubierto, con las manos alzadas en un gesto de rendición. Morta entrecerró los ojos al verla acercarse, pero no se movió. «Esta vez has ido demasiado lejos», dijo en voz baja y peligrosa. «Has desafiado a tu padre, a tu clan, a tu gente. Has deshonrado a toda tu estirpe». Becara lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «No pedí nacer en este linaje», respondió con voz temblorosa. «No pedí nada de esto, pero no dejaré que tú ni nadie más decida mi destino». Los labios de Morda se curvaron en una mueca de desprecio. «Tu destino se decidió en el momento en que naciste. Las mujeres seratianas no manipulan máquinas. Eso se lo dejamos a los hombres, a quienes entienden el camino de las estrellas. Tú, no eres más que una desgracia». Becara sintió una oleada de ira subirle al pecho, caliente y amarga. «¿Crees que eres mucho mejor porque sigues las reglas? ¿Porque haces lo que te dicen? Mira a tu alrededor, Morda. Tu supuesta superioridad se está desmoronando. Te aferras a una forma de vida que está muriendo, y estás demasiado ciega para verlo». Por un momento, el rostro de Morda se retorció de rabia, pero antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó por la caverna. A Becara se le subió el corazón a la garganta. Los humanos estaban aquí. A lo lejos, apareció la tripulación del Starstrider, sus siluetas recortadas contra la tenue luz de la entrada de la caverna. El capitán Álvarez encabezaba la marcha, con el rostro sombrío mientras observaba la escena. Morda miró a los humanos y luego a Becara. Su mueca se intensificó. ¿Creen que estas criaturas pueden salvarlos? ¿Creen que su tecnología primitiva puede con nosotros? Becara esbozó una sonrisa fría y desafiante. «Quizás no, pero apuesto a que son más inteligentes que ustedes». Antes de que Morda pudiera reaccionar, Becara pulsó el interruptor de su panel de control y los sistemas auxiliares de la nave volvieron a la vida con un rugido. Los brazos mecánicos se lanzaron hacia adelante, barriendo la caverna, obligando a los soldados de Morda a dispersarse. Se desató el caos. Los humanos cargaron hacia adelante, disparando sus rifles de energía, mientras las fuerzas de Morda se apresuraban a reagruparse. La caverna se estremeció con el fragor de la batalla, y Becara se movió rápidamente, aprovechando la distracción para regresar a la nave. Había ganado tiempo, pero no mucho. La verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras Becara volvía a subir a la cabina, sus dedos revoloteaban sobre los controles. Los motores de la nave rugieron de nuevo, el suelo temblaba bajo ella mientras la nave comenzaba a ascender lentamente. Pero incluso mientras se preparaba para el despegue, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Y entonces lo vio. En el radar, apareció una nueva señal, más grande, más potente que cualquier otra que hubiera visto antes. Una nave de guerra saratiana. Su padre había enviado refuerzos. La sangre de Becara se heló al ver la enorme nave aparecer en el horizonte, su sombra extendiéndose por la caverna. Esto no había terminado. La nave de guerra se alzaba como un oscuro presagio, proyectando una sombra que se tragaba los estrechos confines de la caverna. El corazón de Becara se aceleró mientras la pantalla del radar pulsaba con la inconfundible señal de una nave de guerra saratiana, una nave que su padre había enviado como último acto de control, quizás como castigo.
Las paredes de la cueva temblaron con la energía retumbante de los motores en lo alto. Esta no era una nave común. Era un coloso, capaz de arrasar la caverna entera y a todos sus ocupantes. Y Becara lo sabía. Sus manos se cernían sobre los controles, con los dedos crispados por la indecisión. Su nave apenas se mantenía en pie, y aunque había logrado reactivar los sistemas, no estaba lista para el combate. Los escudos defensivos modificados parpadeaban, tensos por la pérdida de energía que les había infligido, y los motores, aunque activos, eran inestables. Un movimiento en falso podría destrozar la nave por completo. Un pitido agudo la interrumpió. A través de la tensión, el canal de comunicación se abrió de nuevo. La voz de su padre, fría y autoritaria, llenó la cabina. Becara, no seas ingenuo. No estás en posición de resistirte. Entrega a los humanos. Regresa a la capital. Habrá consecuencias, pero aún puedes. Ella lo interrumpió, golpeando el panel de control con el puño. El sabor metálico de la ira le inundó la boca mientras apretaba los dientes. ¿Consecuencias? ¿Eso era todo lo que podía pensar? Ella no había sido más que una consecuencia para él toda su vida. Una carga que desafiaba las expectativas. Una hija que no se conformaba al orden impecable de su mundo. Padre, puedes quedarte con tus consecuencias, murmuró en voz baja. Afuera, la escena era un caos. Los soldados de Mortis se reagrupaban, formando filas más cerradas alrededor de la caverna mientras los aratianos restantes se gritaban órdenes. Los humanos del Starstrider estaban en inferioridad de armas, pero luchaban con fiereza, moviéndose entre las rocas, disparando sus rifles de energía con una mezcla de desesperación y precisión. El capitán Álvarez, al frente de su equipo, levantó la vista hacia la nave de Becara, esperando su siguiente movimiento. ¿Pero cuál sería su siguiente movimiento? Ya no lo sabía. La comprensión la golpeó como una ola de frío. No se trataba solo de reparar una nave y escapar de las garras de su padre. Ahora era más grande que eso. Los humanos habían llegado allí, varados y vulnerables, y de alguna manera ella había ligado su destino al suyo. Las decisiones que tomara en los próximos momentos determinarían si sobrevivían a esta emboscada o perecían bajo la explosión de una nave de guerra que su propio padre había enviado para reclamarla. Ironía, pensó Becara, soltando una risa amarga. Siempre le habían dicho que no era capaz de controlar su propio destino, y ahora tenía el destino de toda una tripulación en sus manos. Mientras consideraba sus opciones, el radar de la nave volvió a parpadear, otra señal. Más pequeña esta vez, Becara entrecerró los ojos mirando la pantalla, tratando de entenderla. No era una nave ceratiana. Tampoco era humana. Cambió la frecuencia de comunicaciones, intentando sintonizar el código de identificación de la nave. Entonces, la voz crepitó. Becara, ¿me recibes? Su corazón se detuvo. Era Seviri, su mejor amiga. O mejor dicho, su única amiga. Seviri, una zaratiana como ella, era una de las pocas que había comprendido la fascinación de Becara por la tecnología prohibida, aunque nunca la aprobó. Habían crecido juntos, siempre al borde de la rebelión, pero Seviri nunca se había atrevido a cruzar la línea como Becara. Seviri, ¿qué haces aquí?, preguntó Becara, con la voz tensa, entre alivio y confusión. Estoy aquí para salvar tu imprudente pellejo, replicó Seviri, con la voz tensa por la urgencia. He el centro de mando de la capital y vi lo que están enviando tras de ti. Es peor de lo que crees. Esa nave de guerra no es solo un elemento disuasorio. Está completamente armada. Si no haces un movimiento ahora, te volarán a ti y a todos los demás en esa caverna en pedazos. A Becara se le revolvió el estómago. Pensé lo mismo, pero estoy atascado. La nave no está lista y no puedo despegar sin un plan. Los hombres de Morta están invadiendo la zona y tengo una tripulación de humanos en tierra. Hubo una larga pausa. La voz de Seviri regresó, más suave, casi vacilante. Sé que no es lo que quieres oír,
pero puede que no tengas elección. No puedes salvar a todos, Becara. Los humanos son simplemente prescindibles. Becara terminó la frase por ella, con las palabras como ácido en la garganta. Podía oír la vacilación en el silencio de Sebiri. Era la forma de ser de su gente. Los no seratianos estaban por debajo de ellos, eran desechables. Era una mentalidad que Becara nunca había podido aceptar. No después de pasar años aprendiendo las complejidades de las máquinas humanas, su forma de pensar, su ingenio obstinado. No los conoces como yo, Sebiri, dijo Becara en voz baja. No son prescindibles. Sebiri suspiró. El crepitar de los sistemas de su nave llenó el vacío entre ellos. Me imaginé que dirías eso. Estoy enviando coordenadas para una salida más segura. He alterado sus sensores, pero no durará mucho. Si vas a escapar, tiene que ser ahora. ¿Y Becara? ¿Qué? Tu padre no se rendirá esta vez. Si te vas, no solo estás huyendo de él. Le estás dando la espalda a todo. No hay vuelta atrás. Becara miró la consola frente a ella. Las luces parpadeantes, los cables enredados que había pasado tanto tiempo dominando. La voz de su padre, su fría autoridad, parecían distantes ahora. Sebiri tenía razón. No había vuelta atrás. Ni a la capital, ni a la vida de obediencia que le habían trazado. ¿Pero no era ese el punto? ¿No había estado huyendo de eso todo el tiempo? Tocó la consola, enviando un conjunto de coordenadas a la tripulación del Starstrider. El capitán Álvarez respondió casi de inmediato. Lo entiendo. ¿Cuál es el plan? La mirada de Becara se dirigió a la nave de guerra que se cernía sobre ellos, proyectando su larga sombra sobre el campo de batalla. Vamos a hacer que parezca que nos rendimos, dijo. Pero cuando llegue el momento, activaré los sistemas auxiliares y usaré los propulsores de la nave para causar una perturbación sísmica en la caverna. Bastará para confundir sus sensores y podremos escabullirnos por la salida. La capitana Álvarez no dudó. Entendido. Seguiremos tu ejemplo. Becara casi pudo reír. Los humanos confiaban en ella más que su propia gente. Tal vez eso decía algo sobre dónde estaba realmente su lealtad. Los minutos que siguieron se sintieron como horas. Los soldados Morta apretaron su control alrededor de la entrada de la caverna, sus armas apuntando a los humanos. El equipo de la capitana Álvarez se había reagrupado, acurrucado tras un grupo de rocas, esperando la señal. Las manos de Becara danzaron sobre los controles, sus dedos en un movimiento borroso mientras preparaba los propulsores. La nave crujió en protesta, los antiguos mecanismos tensándose bajo la presión. Susurró una oración silenciosa a los dioses en los que creían los humanos, esperando que la perdonaran por usar su tecnología de maneras que nunca fueron planeadas. Ahora, ladró por el comunicador. El capitán Álvarez y su equipo entraron en acción, disparando una ráfaga de energía contra las fuerzas de Morta. Los soldados se dispersaron, rompiendo su formación mientras buscaban refugio del repentino ataque. En ese mismo instante, Becara activó los propulsores de la nave, enviando una onda expansiva que recorrió el suelo. El suelo de la caverna tembló violentamente y las grietas se extendieron como relámpagos por las paredes. Los hombres de Morta gritaron confundidos al ver que el suelo se movía bajo sus pies, desequilibrándolos. La nave de guerra vaciló, con su sistema de puntería descontrolado por la perturbación sísmica. Se quedó flotando en el mismo lugar, sin saber dónde disparar. Sebiri, necesito esa salida ahora mismo. Becara gritó por el comunicador. Estoy en ello. Coordenadas en camino. El nuevo punto de salida brilló en su pantalla, un estrecho túnel oculto tras una formación rocosa al fondo de la caverna. Era su única oportunidad. Álvarez, dirígete al túnel, ordenó Becara. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces a los humanos. Corrieron hacia la salida, esquivando el fuego de los soldados desorientados. Becara los vio partir, con el corazón latiéndole con fuerza. Iban a lograrlo. Tenían que hacerlo.
Pero cuando los últimos humanos desaparecieron en el túnel, algo llamó su atención, un destello de movimiento cerca de la entrada de la caverna. Morta. Estaba solo ahora, sus soldados dispersos, su espada de energía desenvainada, la mirada fija en su nave. Incluso desde la distancia, Becara pudo ver la rabia que ardía en su mirada. No iba a dejarla marchar. No sin luchar. El pulso de Becara se aceleró. Había planeado esto. Pero al verlo allí de pie, tan lleno de furia, se dio cuenta de lo personal que se había vuelto. Morta no solo cumplía órdenes. Quería que pagara por su desafío. Con una respiración profunda, agarró los controles e inclinó la nave hacia la salida. Los propulsores rugieron a la vida, enviando una ráfaga de energía a través de la nave mientras avanzaba. Pero antes de que pudiera despegar por completo, Morda hizo su movimiento. Corrió hacia la nave, su espada brillando en la tenue luz, sus pasos resonando en la caverna temblorosa. El corazón de Becara se aceleró. Era rápido, más rápido de lo que ella esperaba, y se estaba acercando. Mientras Morda saltaba hacia la nave, Becara activó los propulsores a máxima potencia, enviando la nave disparada hacia la salida. Pero Morda era implacable. Su espada cortó el aire, rozando por poco el casco mientras la nave pasaba a toda velocidad. Becara no miró atrás. No podía permitírselo. El túnel estaba frente a ella, y la libertad estaba al alcance. Pero incluso mientras corría hacia él, un pensamiento oscuro persistía en el fondo de su mente. Su padre aún no había terminado con ella. Las paredes del túnel se desdibujaron ante Becara mientras la nave rugía por el estrecho pasadizo, con los propulsores funcionando a máxima potencia. Sus nudillos se pusieron blancos al sujetar los controles, con todo el cuerpo tenso por el esfuerzo de mantener la nave estable. Cada centímetro de su mente estaba concentrado en salir, escapar de las garras de su padre, su sicario y la nave de guerra que ahora flotaba sobre ella, esperando asestar el golpe final. Pero había algo más profundo que la carcomía. Un miedo gélido que no podía quitarse de encima. Había superado la emboscada. Sí, había superado en maniobras a Morda y sus soldados, había mantenido con vida a los humanos e incluso había logrado levantar la antigua nave del suelo. Pero el camino a seguir se sentía más peligroso que nunca. Había hecho lo impensable, le había dado la espalda a su gente, y las consecuencias se extenderían mucho más allá de esta batalla. La salida del túnel brillaba tenuemente en la distancia, un faro de libertad. Pero Becara sabía que no debía confiar del todo en ella. Escapar nunca fue tan fácil como colarse por una abertura. Había pasado toda su vida buscando grietas en el mundo en el que nació, solo para darse cuenta de que escapar no era lo más difícil. Eran las consecuencias que vinieron después. La persecución incesante de quienes no la dejaban ir. Cuando la nave irrumpió por la boca del túnel hacia el cielo abierto, Becara exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. La vasta extensión estrellada de los confines se desplegaba ante ella, fría e implacable, pero también abierta. Por un instante, solo un fugaz instante, se permitió sentir esperanza. Tal vez podría desaparecer en el vacío, llevar a los humanos a un lugar seguro y encontrar un lugar donde el alcance de su padre no pudiera extenderse. Se permitió la fantasía de la libertad, de una vida vivida a su manera. Ese frágil momento se hizo añicos en el instante en que la nave de guerra reapareció en el horizonte. Su padre no había terminado con ella. Por supuesto que no. Las manos de Becara volaron sobre los controles, redirigiendo la energía a los escudos y forzando los motores con más fuerza. No estaba hecha para pelear. No contra esa nave enorme, pero huir tampoco era una opción. Todavía no. Los humanos aún la necesitaban. Sus vidas, que ella había entrelazado con la suya tan descuidadamente, dependían de que encontrara una manera de sobrevivir. Álvarez ladró por el comunicador. ¿Está claro? Nos movemos, fue su respuesta seca. Pero esa nave de guerra. Si bajan toda su potencia de fuego, no tendremos ninguna oportunidad. Lo sé,
dijo, su mente buscando soluciones a toda velocidad. Voy a ganar algo de tiempo. Sigue avanzando hacia el punto de extracción. Cortó la conexión antes de que él pudiera protestar, con el corazón martilleándole en el pecho. No tenía ningún plan. La nave de guerra la superaba en todos los sentidos, y la nave que pilotaba era una vieja reliquia que apenas se mantenía en pie. Pero no iba a huir. Todavía no. La primera descarga llegó sin previo aviso. Una explosión de energía tan masiva que iluminó todo el cielo como un segundo sol. Becara viró bruscamente a la derecha, esquivando por poco la explosión, pero la onda expansiva sacudió la nave, haciendo que saltaran chispas del panel de control. Maldijo en voz baja, impulsando la nave con más fuerza, más rápido. La nave de guerra volvió a disparar, sus disparos precisos y letales. Becara viró bruscamente, ladeándose a la izquierda, esquivando un impacto directo. Pero una explosión secundaria envió una columna de fuego a través de los propulsores traseros. Las luces de advertencia brillaron en la cabina, y sintió que la nave se tambaleaba bajo ella. No puede seguir así, la voz de Severi crepitó por el canal privado. Esa nave no está hecha para maniobras evasivas, y lo sabes. Becara ignoró el comentario. Apretó la mandíbula. Dime algo útil. ¿Útil? ¿Qué tal rendirse? Esa es tu única opción real. ¿Crees que puedes escapar de una nave de guerra seratiana? Te atraparán tarde o temprano. No si los desactivo primero. Becara murmuró entre dientes. Severi suspiró, exasperada. Eres suicida. ¿Lo sabías? ¿Cuál es tu brillante plan? Volar hacia la nave de guerra y esperar que se derrumbe por tu pura terquedad. Becara no respondió. No le hacía falta, porque tenía un plan. Un plan imprudente, peligroso, casi imposible. Pero un plan al fin y al cabo. Sus ojos recorrieron rápidamente la pantalla de sistemas de la nave, estudiando las funciones auxiliares que había vuelto a poner en funcionamiento. La nave era vieja, pero no estaba indefensa. Los humanos que la construyeron habían sido inteligentes. Quizás más inteligentes de lo que su gente jamás les había atribuido. Escondidas en lo profundo de los sistemas de la nave había una serie de contramedidas de emergencia diseñadas para una defensa desesperada. Una de ellas, una secuencia de autodestrucción, era particularmente interesante. Becara no iba a explotar. Ese no era el plan. Pero la energía del sistema de autodestrucción podía redirigirse, amplificarse y usarse para enviar un pulso de energía devastador. Si cronometraba bien, podría desactivar los sistemas de la nave, aunque solo fuera por unos minutos. Eso les bastaría a Álvarez y su tripulación para escapar. La nave disparó de nuevo, esta vez más cerca. La explosión sacudió la nave de Becra, y ella pudo sentir cómo se debilitaba su integridad estructural. No tenía mucho tiempo. Severi, dijo, con voz firme. Necesito que envíes un último intento a sus sistemas de puntería. Solo uno corto. Vas a hacer que te maten. Puede ser, admitió Becra, pero no voy a dejar que ganen. Una larga pausa. La voz de Severi, cuando llegó, fue más suave. Bien, te daré lo que necesites, pero después de esto, Becra, estás solo. No podré volver a ayudarte. Lo entiendo. Con un movimiento de muñeca, Becra activó la secuencia. El núcleo de energía de la nave gimió en protesta cuando la energía inundó el generador de pulsos. Toda la nave vibró, el metal crujió bajo la tensión. Podía oír los motores de la nave rugiendo cada vez más cerca, sentir el peso de su presencia mientras se abalanzaba sobre ella como un depredador a punto de matar. Susurró una disculpa silenciosa a los humanos que habían construido esta nave siglos atrás, por lo que estaba a punto de hacerle a su creación. Ahora, Becra gritó en la calma. Severi activó el desbloqueo. Por un breve instante, la nave vaciló, con sus sistemas de puntería descontrolados. Era todo lo que Becra necesitaba. Activó el pulso. Una brillante explosión de energía salió disparada de su nave, no como un ataque,
sino como un pulso cegador de luz blanca incandescente. Atravesó los sistemas de la nave, cortocircuitando su red eléctrica y sumiendo a la enorme nave en la oscuridad. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces la nave comenzó a caer. Vecra observó, con la respiración entrecortada, cómo la nave se precipitaba hacia el planeta. Su motor chisporroteó, sin energía. No se estrellaría. Sus sistemas automatizados se activarían antes de que eso sucediera. Pero estaría fuera de servicio durante unos preciosos minutos. Tiempo suficiente para escapar. Álvarez, gritó en la calma. El buque de guerra se ha hundido. Pon a salvo a tu tripulación. Hubo un silencio atónito al otro lado. Entonces llegó la voz del capitán Álvarez, cargada de incredulidad. ¿De verdad lo hiciste? No suenes tan sorprendido. Cortó la transmisión. Le temblaban las manos ahora que la adrenalina se estaba disipando. El pulso había funcionado, pero había agotado casi toda la energía de su nave. Los sistemas auxiliares estaban fritos y sus motores apenas funcionaban. Podía sentir la nave luchando por mantenerse en el aire. Pero estaban vivos. Vecra se permitió una sonrisa amarga. Habían sobrevivido. Vecra, la voz de Seviri rompió el silencio. Aún no ha salido. La nave insignia de tu padre está entrando en la atmósfera. Si descubren lo que has hecho. Vecra no la dejó terminar. Lo sé. El peso de todo aquello se asentó en su pecho. La nave insignia de su padre, su nave personal, el símbolo de su poder, se acercaba. Lo había desafiado, lo había humillado delante de sus hombres, y ahora tendría que enfrentarse a él. No habría más huida. Condujo la maltrecha nave hacia el punto de extracción, con la mente hecha un torbellino de pensamientos. Los humanos estaban a salvo por ahora, pero ¿y ella? ¿Y el futuro que había desperdiciado con tanta imprudencia? A lo lejos, vislumbró la tenue silueta de la nave insignia de su padre abriéndose paso entre las nubes. Era más grande, más formidable que cualquier nave de guerra que hubiera visto jamás. Y venía a por ella. Vecra se irguió en su asiento, con las manos firmes en los controles. No habría rendición. La nave de Vecra avanzaba con dificultad por el cielo, con los motores rugiendo, apenas aguantando. Cada chisporroteo de los sistemas defectuosos resonaba en su mente con más fuerza que el rugido del exterior. Tenía la mirada fija al frente, pero la creciente silueta de la nave insignia de su padre le roía los bordes de la visión, un espectro ineludible que se acercaba. Era demasiado grande para ignorarlo, empequeñeciendo a todas las demás naves a su paso. Se sentía casi poético, el peso de su juicio, tan tangible, abalanzándose sobre ella como un planeta a punto de estrellarse en el olvido. Revisó los controles de nuevo. El pulso que había activado antes había paralizado sus sistemas, pero había cumplido su función. El capitán Álvarez y su equipo habían escapado, deslizándose a través del caos como fantasmas, dejándola sola para enfrentar lo que se avecinaba. Tal vez ese siempre había sido el plan. Tal vez en el fondo, había sabido que no había escapatoria de esta confrontación. Seviri, ¿dónde estás?, murmuró Vecra por el comunicador, pero sabía que Seviri ya no podía ayudarla. Su amiga lo había arriesgado todo solo para mantenerla un paso por delante de los ejecutores. Seviri siempre había sido pragmático, la voz de la razón que le decía que se alineara, que jugara a largo plazo. Pero a Vecra nunca se le había dado bien esperar. «Estás haciendo esto sola», se susurró a sí misma, más por consuelo que por seguridad. Los controles volvieron a fallar, y Vecra la apretó con más fuerza. La nave se tambaleó, sus viejos huesos crujieron bajo la tensión. La nave insignia se acercaba cada vez más, y no era solo una amenaza lejana. Estaba allí, ineludible. Su presencia era asfixiante. Se sentía como un insecto bajo el talón de un gigante, esperando el pisotón final. Basta de correr, pensó, con el pulso acelerado. Si su padre quería un ajuste de cuentas, lo enfrentaría en sus propios términos. Una voz crepitó por el comunicador,
aguda y poco acogedora. Vecra, aquí Corín. Apaguen los motores y prepárense para abordar. La voz de su padre. Ni siquiera un atisbo de calidez. Solo una orden fría, mezclada con la arrogancia que lo había definido desde que ella tenía memoria. Ni siquiera se dirigió a ella como su hija. Solo un sujeto díscolo, una inconveniencia con la que lidiar. Los labios de Vecra se curvaron en una sonrisa amarga. Así que ahora quieres hablar, murmuró en voz baja. Encendió el comunicador, desactivó mis motores. Vamos, padre. Nunca has sido de los que usan sutilezas. ¿Por qué no me derribas del cielo como pretendías? Hubo una pausa al otro lado, un silencio tenso. Corrin no estaba acostumbrado a la rebeldía, y menos a su propia sangre. Ya has causado suficiente daño, respondió finalmente, con tono cortante, pero había algo bajo la superficie, algo que ella reconoció por años de verlo dar órdenes a otros. Vacilación. No lo hagas más difícil de lo necesario, Vecra. Se le hizo un nudo en la garganta al oír su nombre en sus labios. No lo había dicho así en años. No taites, sin formalidades. Solo Vecra. Pero la familiaridad la lastimó más que la reconfortó. Se sintió como un anzuelo, algo diseñado para atraerla, para recordarle a que le estaba dando la espalda. Se tragó una réplica, mirando rápidamente hacia la nave insignia. Estaba tan cerca, que ahora podía ver los intrincados diseños tallados en su casco. La marca de su familia grabada en el metal como una cicatriz. No era solo una nave. Era un monumento a todo lo que había llegado a resentir. El poder, la jerarquía, la estructura inquebrantable que se había construido a su alrededor desde su nacimiento. Y ahora estaba allí para aplastarla. Podía sentir la opresión en el pecho. Un instinto de acatar, de volver a la línea, de obedecer. Sería tan fácil rendirse, dejar que el peso de todo este caos cayera de sus hombros. Dejar que alguien más decidiera qué pasaría después. Pero entonces recordó a los humanos. Recordó el accidente. La forma en que sus ojos la miraron cuando se dieron cuenta de que los estaba salvando. No por algún motivo oculto. No por órdenes ni por deber. Sino porque era lo correcto. Y recordó el momento en que decidió desafiar a su padre en primer lugar. Para aprender tecnología humana. Para abrazar aquello que su gente había rechazado como inferior. No voy a volver, dijo en la calma. Su voz baja, pero firme. Ahora no. Nunca. Hubo otra pausa. Más larga esta vez. Y cuando su padre volvió a hablar, la apariencia de control se desvanecía. No entiendes lo que haces, Vecchera. No ves el panorama general. Esto no se trata solo de ti. Sé que no se trata solo de mí. Espetó, sintiendo el familiar calor de la ira subir a su pecho. Por una vez, estoy pensando en algo más allá de los muros de tu pequeño imperio perfecto. Has pasado toda tu vida construyendo esta jaula para nosotros. Y no voy a pudrirme en ella. Has perdido la cabeza. Corín gruñó. La vacilación había desaparecido. Reemplazada por la furia. Has traicionado a tu gente. Me has traicionado. Ahí estaba el núcleo de todo. No se trataba de los humanos, ni de la nave, ni del conocimiento prohibido. Se trataba de él. De su orgullo. De su autoridad. Vecchera negó con la cabeza, sintiendo una extraña sensación de claridad que la invadía. No, padre. Me traicionaste en el momento en que decidiste que mi vida valía menos que tu orgullo. La calma se quedó en silencio. Y Vecchera supo lo que venía a continuación. El primer disparo de la nave insignia no fue una advertencia. Fue una declaración. La explosión sacudió la nave de Vecchera, haciéndola rodar en su asiento. Las alarmas sonaron en la consola. Apretó los dientes y tiró de los controles, intentando estabilizar la nave mientras otro disparo pasaba zumbando, rozando el casco y haciendo saltar chispas. La nave insignia ya no solo intentaba inutilizarla. Su objetivo era destruirla. Sus dedos volaron sobre los controles,
redirigiendo la poca energía que le quedaba a los escudos. Pero apenas fue suficiente para contener la descarga. La nave crujió bajo la presión, el casco crujió, como si estuviera a punto de partirse. Y entonces, en medio del caos, lo vio. Una abertura. Un punto débil en las defensas de la nave insignia. Un punto ciego en su sistema de puntería que había notado antes cuando Seviri alteró sus sensores. Era pequeño, pero estaba allí. Una salida. Pero requeriría algo audaz. Algo temerario. El corazón de Bekchera latía con fuerza en su pecho mientras trazaba el rumbo. Sus manos temblaban ligeramente al agarrar los controles. Si se equivocaba, se vaporizaría en segundos. Pero si tenía razón, no terminó la idea. No había tiempo para la duda. Inclinó la nave hacia el punto débil y aceleró de golpe. La nave se tambaleó hacia adelante, los motores rugiendo en protesta mientras se disparaba hacia la nave insignia a toda velocidad. Las alarmas sonaron. Las luces destellaron. Y por una fracción de segundo, Bekchera se preguntó si esto era todo. Si así era como terminaba su rebelión. Pero la nave insignia no disparó. No porque no pudiera, sino porque no esperaban que fuera tan temeraria. Nadie en su sano juicio cargaría de frente contra una nave insignia seratiana. No en una nave tan maltrecha como la suya. Nadie excepto Bekchera. Sonrió, una sonrisa salvaje y sin aliento, mientras la nave se precipitaba hacia el punto débil, deslizándose a través de las defensas de la nave insignia como un fantasma. Por un breve instante, fue invisible, indetectable. Lo había logrado. La nave irrumpió a través del otro lado del perímetro de la nave insignia. La extensión negra del espacio se desplegaba ante ella como una puerta abierta. Las alarmas se desvanecieron en un zumbido sordo. El caos de la batalla quedó atrás. Por primera vez desde que comenzó la persecución, tenía espacio para respirar. Pero no había terminado. Todavía no. Los dedos de Bekchera temblaban mientras guiaba la nave hacia el espacio abierto, con la mente acelerada. Había escapado del peligro inmediato. Había escapado del peligro inmediato. Pero sabía que su padre no lo dejaría pasar. La nave insignia seguía ahí fuera, y no pasaría mucho antes de que se recalibraran y volvieran a por ella. Tenía que seguir moviéndose, encontrar un lugar para reagruparse, para descubrir cuál sería su próximo paso. «Muévete». El comunicador volvió a crepitar, pero esta vez no era la voz de su padre. «Bekara», la voz de Seviri era aguda y urgente. «¿Qué demonios estás haciendo?» Bekara soltó una risa sin aliento, con el corazón aún latiendo con fuerza. «Sobreviviendo. Te acabas de convertir en la persona más buscada del Imperio Seratiano. ¿Entiendes eso? No van a parar hasta encontrarte». «Lo sé», dijo Bekara, su voz firme a pesar del miedo que roía los bordes de su mente. «Pero no voy a huir». «Ya no». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y Bekara casi podía imaginarse a Seviri sentada en su cabina, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Estás loca», dijo Seviri finalmente, su voz más suave esta vez. «Pero supongo que siempre lo supe». Bekara sonrió. Pero era una sonrisa triste, teñida por el peso de todo lo que había dejado atrás. «Gracias, Seviri. Por todo. No vas a desaparecer, ¿verdad?», preguntó Seviri, su voz inusualmente vulnerable. Bekara dudó, mirando las estrellas. «No lo sé. No creo que pueda». «Entonces no lo hagas», dijo Seviri. Y por primera vez en mucho tiempo, Bekara escuchó algo parecido a la esperanza en la voz de su amiga. «No dejes que ganen». La calma se acalló de nuevo, y Bekara se quedó sola en la cabina, con el vasto vacío extendiéndose ante ella. La nave insignia seguía detrás de ella, en algún lugar. Pero por ahora, había una distancia entre ellas. Un frágil y fugaz momento de paz. Exhaló lentamente. Su mente era un torbellino de pensamientos. No tenía ningún plan, ningún destino, ni idea de qué vendría después. Pero por primera vez en su vida,
sintió que realmente tenía el control. El imperio de su padre, las rígidas expectativas, las cadenas que la habían atado. Seguían ahí, pero ya no la sujetaban. El universo estaba abierto de par en par, y ella era libre. Becara estaba sentada en la cabina de su nave averiada, contemplando el negro vacío que se extendía ante ella. La nave insignia se alzaba imponente en la distancia. Tras ella, una sombra amenazante que la seguía como un dios vengativo. Su padre estaba en esa nave, listo para acabar con esto de una vez por todas. Podía sentirla, la tensión entre ellos, extendiéndose a través de las estrellas como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Las alarmas de su nave se habían silenciado hasta convertirse en un zumbido bajo, pero sabía que eso significaba poco. La nave lo había dado todo, y ahora ella también. Sus pensamientos corrían mientras calculaba sus opciones. No había muchas. Su nave pendía de un hilo, sus sistemas apenas funcionaban, y la nave insignia de su padre se acercaba, preparándose para terminar lo que había empezado. Había sido superada desde el principio. No podía negarlo. Y, sin embargo, una parte de ella se negaba a creer que terminaría así. No podía terminar así. Respiró hondo, rozando los controles con los dedos. Tenía que pensar, ver la oportunidad que no había vislumbrado antes. Pero no llegó nada. La realidad de su situación era cruda y asfixiante. Estaba atrapada, sin refuerzos ni plan. Los humanos estaban a salvo, pero estaba a punto de pagar el precio. Su calma volvió a resquebrajarse. La voz de su padre, aguda e inquebrantable, volvió a llenar el silencio. Esta es tu última advertencia, Bekra. No hay escapatoria. Retírate y prepárate para que te suban a bordo. Ya has huido demasiado. Su voz transmitía una autoridad que una vez definió toda su vida. Pero ahora sonaba hueca. No había respeto, ni compasión, solo control. Ya no era su hija. Era un activo, un problema que resolver. Bekra apretó los puños. Nunca me entendiste, ¿verdad? Susurró para sí misma. Aunque una parte de ella esperaba que él pudiera oírla. Nunca te importó lo que yo quería. Tocó los controles, reactivando la calma. No voy a volver, padre. Se hizo el silencio. Por un momento, pensó que no respondería. Que tal vez finalmente se había rendido. Pero entonces su voz regresó, más fría que antes. No me has dejado otra opción, Bekra. Te traeré por la fuerza si es necesario. Y con eso, la calma se desvaneció. Bekra sintió una oleada de frustración e ira invadirla. Por supuesto que diría eso. Su padre no era de los que dejaban que nadie, ni siquiera los de su propia sangre, lo desafiara. Pero había algo más profundo en sus palabras. Algo que no había oído antes. Desesperación. Su desafío lo había lastimado más de lo que ella creía. No por lo que había hecho, sino por lo que significaba. Se había convertido en la encarnación de todo lo que él temía. Imprevisibilidad, cambio, rebelión, todo lo que había trabajado toda su vida para controlar. Y entonces la golpeó. Su padre tenía miedo. Miedo de en que se había convertido. De lo que representaba. No se trataba solo de los humanos o la nave. Se trataba de su desafío. De la idea de que alguien, cualquiera, pudiera escapar de su férreo control. Y esa era su oportunidad. Beccarus se enderezó. Su mente corría. Si pudiera demostrarle que su control era una ilusión. Que ella podría ser más astuta que él. Superarlo en maniobras. Entonces tal vez, solo tal vez, dudaría. Lo suficiente para que ella terminara esto en sus términos. No iba a ganar por la fuerza bruta. No podía. Pero podría ganar explotando lo único que su padre nunca esperó. Su propio miedo. La nave insignia se acercaba cada vez más. Su enorme casco bloqueaba la luz de las estrellas. Bekchera podía ver las luces parpadeantes de sus sistemas de armas, el resplandor ominoso de los motores mientras se preparaban para disparar.
Era un leviatán imparable, pero Bekchera no pretendía detenerlo. Apuntaba a algo completamente distinto. Conectó con los sistemas restantes de su nave, activando el conjunto de sensores. Era una posibilidad remota, pero tenía que ver si el descifrado que Severi había usado antes había dejado alguna debilidad persistente en los sistemas de la nave insignia. Sus dedos volaron sobre los controles, analizando los datos, buscando cualquier irregularidad. Y entonces lo vio, una pequeña interrupción en el conjunto de objetivos de la nave insignia. No era mucho, pero suficiente. Era la grieta que necesitaba. Bekchera sonrió. Su padre siempre le había enseñado que la perfección era el único camino al poder, que la debilidad era el enemigo. Pero fue su búsqueda de la perfección lo que lo había cegado. Su nave insignia, a pesar de toda su potencia y precisión, tenía un defecto, uno que solo alguien que pensara diferente podría ver. Activó su comunicador, esta vez enviando una transmisión directa a la nave insignia. «Padre», dijo con voz firme, «si me necesitas, ven a buscarme». No hubo respuesta, pero ella sabía que él la escuchaba. Bekchera ajustó su rumbo, volando directamente hacia el sistema de objetivos de la nave insignia. La interrupción que Severi había causado antes había dejado un hueco, un punto ciego en los sensores que la tripulación de su padre no había notado. Si lograba acercarse lo suficiente, la nave insignia no podría fijarla a tiempo. Y una vez dentro de ese hueco, podría hacer su movimiento. Los sistemas de armas de la nave insignia se activaron, y Bekchera sintió el familiar zumbido de energía acumulándose en el aire. Se le agotaba el tiempo, pero ya no tenía miedo. Había visto la verdad. La verdad que su padre se negaba a reconocer. Él no era invencible. A medida que su nave se acercaba a la nave insignia, Bekchera pudo ver la enorme estructura con aterrador detalle. Era como contemplar el rostro de un gigante, un dios mecánico que había venido a juzgar. Pero Bekchera ya lo había decidido. No habría juicio hoy. No para ella. Entró en el hueco del sistema de puntería de la nave insignia, deslizándose por el punto ciego como una aguja enhebrando una costura estrecha. La tripulación de su padre no podría rastrearla ahora, no hasta que fuera demasiado tarde. Bekchera redirigió la energía a los propulsores restantes de su nave, llevándola al límite. Los motores crujieron en protesta, pero a ella no le importó. Iba a acabar con esto. Inclinó la nave hacia el puente de la nave insignia. Su padre estaría allí, observándola, esperando a que cometiera su último error. Pero Bekchera no tenía intención de equivocarse. Con un último empujón, voló directamente hacia el puente, acortando la distancia en segundos. Los sensores de su nave le gritaron advertencias, pero ella las ignoró. Las defensas de la nave insignia no podían detenerla. Estaba demasiado cerca. Y entonces hizo algo que habría parecido una locura a cualquiera que la observara. Apagó los motores de su nave. La nave quedó en silencio, deslizándose por el espacio con solo impulso. Su nave se dirigió hacia el puente de la nave insignia, casi invisible sin la señal de energía de los motores activos. La tripulación de su padre estaría ahora desesperada, intentando averiguar a dónde había ido, porque no podían rastrearla. Pero Bekchera sabía exactamente a dónde iba. La nave chocó contra el casco de la nave insignia, no con la fuerza de un arma, sino con la precisión de un cirujano. Bekchera había apuntado a un punto débil de la estructura, un acceso para reparaciones, diseñado para ser invisible a la mayoría de los escáneres. El impacto de su nave bastó para romper el casco, provocando un obturador en los sistemas de la nave insignia. Dentro del puente, su padre lo estaría sintiendo. Sabría que ella estaba allí. Bekchera activó la secuencia final en los controles de su nave. Los sistemas de la nave, ya al borde del colapso, se activaron una última vez, enviando un pulso de energía que alteró los sistemas internos de la nave insignia. No fue suficiente para destruir la nave, pero sí para desorientar, confundir, hacer dudar a su padre. Y eso era todo lo que necesitaba.
Corrin estaba de pie en el puente de la nave insignia, con las manos agarradas a la barandilla mientras el temblor sacudía la nave. Su tripulación estaba sumida en el caos, gritando órdenes, intentando recuperar el control de los sistemas. Pero Corrin no los escuchaba. Tenía la mirada fija en la pantalla frente a él, en la pequeña nave que había colisionado con la suya. La nave de Vecchera. Ella lo había superado en maniobras. Lo había superado en astucia. Y en ese momento, Corrin se dio cuenta de algo que nunca antes había considerado. Había perdido. Siempre había pensado en Vecchera como una niña rebelde, alguien que no entendía el mundo, que no veía el panorama general. Pero ahora, de pie en el puente de su nave insignia averiada, comprendió la verdad. Vecchera había visto el mundo con más claridad que él. Había visto su debilidad, su necesidad de control, y la había explotado. Corrin apretó los puños, su orgullo luchando contra el amargo sabor de la derrota. Siempre había creído que era invencible. Pero ahora, mientras su nave insignia flaqueaba y su hija se le escapaba de las manos, supo que la invencibilidad era una ilusión. Y fue Vecchera quien se lo había demostrado. Vecchera se quedó de pie entre los restos de su nave, el silencio del espacio presionándola. Los sistemas de la nave insignia seguían fallando, su tripulación luchaba por recuperar el control. Pero ella sabía que todo había terminado. Su padre ya no la perseguiría. No podía. Había demostrado su punto. Con una última mirada al buque insignia, Vecchera se dio la vuelta, con la mirada fija en las estrellas. No tenía plan, ni destino, pero por primera vez en su vida, no lo necesitaba. Era libre, y ya no había nada que la detuviera.